con el gran éxito que trajo consigo Resident Evil 4, saliendo primero como exclusivo de GameCube por breve tiempo, y después llegando a PC, PS2, Wii, Xbox y PS3 unos años después. Capcom había encontrado la fórmula para reinventarse, después de las pocas ventas que habían tenido los últimos Resident Evil de la sexta generación, fórmula que, sin duda, repetirían la siguiente, naciendo así Resident Evil 5, muy cuestionado por terminar de dejar de lado el survival horror y enfocarse más en un shooter, que era lo que estaba llegando para quedarse en esos tiempos. Aún así, estamos hablando de uno de los Resident Evil más vendidos, reportando solo para PS3 y Xbox 360 casi 9 millones de ventas, igual que Resident Evil 6, juego con el cual Capcom no solo siguió con su fórmula, sino que cuando pensábamos que un Resident Evil no podía tener más acción que el 5, nuevamente nos sorprenden. Entonces, si bien hay cierta parte de la comunidad que critica el 4 y el 5, ¿por qué la mayor parte del hate siempre se la lleva el 6? En mi opinión, la comunidad pensaba que con la salida del Resident Evil Revelations, que tenía esos destellos de survival horror que por el momento aparecían, uno pensaba que podría haber alguna semejanza en el Resident Evil 6, más cuando Capcom decía que iban a volver a las raíces. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Apenas jugamos la campaña de Leon, que al principio parecía la más cercana a la vuelta de los clásicos, ya no dábamos cuenta de esto. Volvían los zombies, pero a cambio te daban a los 5 minutos una pistola con cientos de balas, una escopeta y un rifle de asalto que los zombies te soltaban munición a 2 manos, entre otras cosas. Lo que sí me pareció un acierto fue el hecho de poder realizar todo tipo de ataques físicos sin la necesidad de tener que aturdir a los enemigos previamente, junto con una barra de resistencia, ya que esto nunca estuvo presente. El juego cuenta con 4 campañas, todas conectadas entre sí sin dejar ningún cabo suelto, además brindando la posibilidad de jugar en cooperativo. Es el videojuego con mayor duración, con un mínimo de 21 horas y media solo para completar las campañas, esto junto con la variedad que traían, aunque un poco extraño, siendo que, por ejemplo, en la campaña de Leon volvían los zombies y algún que otro puzzle, mientras que en la de Chris se sentía una mezcla de un DLC del 5 y un Call of Duty. Y en la de Shake estaba el Némesis de bajo presupuesto, o como diríamos acá en Argentina, el Némesis de la salada, además de que nunca se terminó de aprovechar bien al personaje, ya que recordemos que es nada más ni nada menos que el hijo de Albert Wesker. La mejor campaña para mí fue la de Ada Wong, al menos desde la jugabilidad. Si es por lore obvio, la más completa es la de Chris, ya que vemos como un héroe y líder indiscutido tiene que recomponerse luego de ver morir a sus compañeros 6 meses atrás, perdiendo el control y mostrándonos que a pesar de todo nuestros héroes siguen siendo humanos, añadiendo elementos de espionaje y sigilo que tenía sentido ya que es una espía. Podíamos acercarnos silenciosamente a un enemigo por la espalda para posteriormente acabar con él. Y hablando de enemigos, tenemos a Derek Simmons, que su obsesión con Ada termina desencadenando todo lo que pasa en esta entrega. Básicamente, ya que secuestra mujeres y logra crear un clon muy similar a Ada, llamada Carla Radames. No me pareció un boss a la altura de un Resident Evil, o sea, estamos hablando de un tipo que su forma final era una mosca gigante. Capaz te lo comprabas y me decía, no sé, un animal mitológico o cualquier cosa que imponga más que una mosca. Un poco cringe la verdad. Ustanak, como ya mencioné, el Némesis de la salada, con algunos retoques capaz quedaba bien como un boss secundario al estilo Mr. X en Resident Evil 2, que el jefe principal era Birkin, pero aún así nos trajo grandes momentos muy bien recordados hasta hoy en día. El único que me gustó por su apariencia y su gran poder fue la Bioarma House, creado por Carla Radames, que estaba en una fase sin terminar y aún así era muy poderoso. Lo que tendrían que haber hecho para mí fue que sea un final boss para las 4 campañas, haciendo que los personajes principales tengan que juntar fuerzas para acabar con él, y no con villanos de bajo presupuesto como jefes finales. Por cierto, fui el único que pensó que Chris y Leon se iban a cagar a piñas cuando mostraron el tráiler del juego. En fin, esto hablando solo de las 4 campañas. Ahora, pasemos con el modo mercenarios, el cual ya aparece desbloqueado apenas abrimos el juego. Contamos con 3 personajes desbloqueados desde el principio, que son Leon,
Chris y Jake. Luego en un parche agregaron a la gente, digamos un NPC. Elena, Pierce y Sherry se desbloquean al obtener al menos un rango B en los primeros 3 mapas. Ada se desbloquea al terminar su campaña y Carla se desbloquea cuando se desbloquean todos los personajes y trajes 1. El traje 1 se desbloquea al obtener un rango A con el personaje elegido en cualquier mapa. El traje 2 se desbloquea a través de R.net sacando 60.000 puntos y es prácticamente idéntico al traje 1, solo que cambia el color. Un tercer traje que vendría a ser el estilo poligonal retro de los personajes de los Resident Evil clásicos, que estos sobre todo en los que aparecen tipo Leon, Chris, Sherry y Ada tienen la misma apariencia que en estos clásicos. Después los demás personajes son solamente polígonos, pero bueno, no estuvieron en otro Resident Evil obviamente. Estos disfraces están disponibles en Re.net como premio para ciertos eventos en línea. Para mí lo mejor de todo Resident Evil 6 es la vuelta del Mercenarios No Mercy, que ya había estado en el 5, al menos en las versiones de PC, PS4, Xbox One y Switch. Yo no pude jugarlo porque lo tenía en la PS3, así que me lo acabo de bajar solo para jugar este modo, que ahora estás viendo de fondo. No me juzguen que es mi primera partida después de casi 13 años. A diferencia del 5, contó con el juego cooperativo con habilidades, la cantidad de muertes enemigas es de 300 en lugar de 400 y los enemigos son más agresivos en comparación con los mercenarios básicos. Además, los objetos poco comunes de los enemigos caen con menos frecuencia. Como exclusiva de No Mercy en la versión para PC, Capcom y el desarrollador de juegos Valve se unieron para permitir el contenido de Left 4 Dead 2 para No Mercy. El contenido incluye al elenco principal, que son personajes jugables como Nick, Ellis, Rochelle y Coach, con sus propios equipamientos juntos con The Witch y The Tank, que reemplazan a Bloodshot y Napad como enemigos, además de la música y sonidos tan característicos cuando aparecían. En resumen, si bien no era lo que esperábamos de Capcom y la campaña tiene sus defectos como sus virtudes, no me parece un mal juego, sino al contrario. Me parece un juego completo en todos sus aspectos, eso sí, si te gustó el Resident Evil 4 y sobre todo el 5 que era de más acción. La campaña en sí me parece un 7 de 10, aunque jugando en cooperativo podría ser más, ya que sería mucho más divertido. En cuanto al modo Mercenarios No Mercy, lo mejor del juego y sin dudas para mí el mejor Mercenarios de todo Resident Evil. Lo que para mí sería un 10 de 10 con mucha rejugabilidad dándonos horas y horas de diversión y con un alto nivel de dificultad. El hate hacia Resident Evil 6 nunca me pareció del todo justo, ya que no entiendo cómo si te gustó el 5 le tiras tanta mierda al 6, que es casi similar en muchos aspectos, y en el peor de los casos que lo odies. Pensá que si no hubiera existido Resident Evil 6, Capcom nunca hubiera entendido que era el momento de volver a las raíces, cosa que muchos piensan que la vuelta fue con el 7, en realidad fue con el Revelations 2, pero eso ya da para otro video que haré más adelante. Si el video te gustó, por favor te pido que me dejes un like y te suscribas, así me ayudarías mucho. Déjame en la caja de comentarios qué opinás sobre el Resident Evil 6 y este video en general. Muchas gracias por llegar hasta acá y hasta la próxima.